Hoy vamos a comenzar una serie que se va a llamar El crecimiento del cristiano. Así se va a llamar esta serie. Y quiera el Señor utilizarla para obrar en nuestras vidas, para escudriñar nuestros corazones, para que podamos reflexionar y meditar realmente cómo estamos delante de Dios. Y esta predicación de esta mañana lleva una vida dedicada a Dios. La noche en que se graduó de la Facultad de Medicina, el doctor Howard Kelly, cirujano y ginecólogo de fama mundial, escribió en su diario: entrego mi tiempo, mi capacidad, mi ambición y a mí mismo, todo a Él. Bendito Señor, santifícame en mi servicio a ti. No me des ningún éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. Hermanos, quiera Dios, por medio de su palabra y su espíritu, transformar nuestras vidas para que podamos vivir esa vida digna del Evangelio, esa vida que glorifica a Dios. También recordando, hermanos, que somos miembros de comunidades, somos miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios. Y hermanos, el fruto del Espíritu no puede cultivarse de otra manera, aislado de otros creyentes. También podemos recordar con esto que la santificación es un proceso, hermano, que va a durar a lo largo de nuestra vida en esta tierra. También, hermanos, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo hay instrucciones a los creyentes de varias iglesias, son exhortaciones para que ellos puedan crecer en la semejanza de Cristo, parecernos a Cristo. Y todas, hermanos, todas ellas promueven una mayor santificación, una mayor consagración a Dios. Y el objetivo, hermanos, no olvidemos que el objetivo último es la semejanza a Cristo. Lo vamos a recordar varias veces. Hermanos, si Cristo nos salvó, si Cristo nos rescató, hay algo en que va a concluir eso. Y va a ser que todos seamos aquellos que hemos creído en Cristo, ser conformados a la imagen de su Hijo. Dios nos escogió, hermanos, con la meta final y esa meta final es que vamos a ser santos e irreprensibles ante Él. Porque el que comenzó, hermanos, la buena obra en nosotros, Él la completará. Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, y algo que podemos ver en esta carta, algo del contexto, es que Pablo no conocía Roma. Podemos ver en los primeros versículos cómo él se presenta. Normalmente él conocía las iglesias que fundó, pero esta no la conocía. Y él escribe para preparar su visita y mientras su misión también a España. También Pablo quería que ellos fueran de una base de apoyo para la obra misionera que él estaba llevando. También podemos ver cómo él busca unir a judíos y a gentiles en un solo evangelio, porque habían algunos conflictos ahí. Pero podemos ver también que todos, comienza del capítulo 1 al capítulo 3, podemos ver que todos son pecadores, tanto judíos como gentiles. Y todos necesitan la gracia de Dios. Y es por la fe en Cristo.
Y podemos ver también cómo él en esta carta explica el Evangelio de una forma, hermanos, profunda y ordenada. Eso es algo que podemos ver cómo él va presentando, ¿no? Para entrar un poco en el contexto de esta carta. Pero no solamente queda en la instrucción y en la doctrina, sino que después en los últimos capítulos también podemos ver cómo se ve esa vida del creyente de una manera práctica, ¿no? No queda solo en el conocimiento, en la mente, sin transformarlo, sin cambiarlo. Hermanos, y en estos versículos que ahora acabamos de leer, el Señor, por medio de Pablo, demanda algo a los creyentes por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Y el punto 1 que vamos a ver es presentándonos como sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es importante que veamos, hermanos, que Pablo no comienza esta porción de la Escritura poniendo el peso sobre los creyentes como un mandato que ellos tenían que obedecer, sin darles el fundamento. No era algo que ellos tenían que hacer por el simple hecho de que era un mandato sin sentido, sino que él les dice que entreguen, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, Pablo le hace un ruego a estos creyentes. Él pone a Cristo ante ellos, las misericordias, lo que han recibido de parte de Él. Hermanos, si esas misericordias que ellos recibieron, es importante que recordemos qué cosas, ¿no? Porque ellos tenían que entender que el conocimiento no quedaba plenamente en la cabeza, sino que tenía que transformarlos y ahora demandaba. Ellos merecían el castigo, merecían la ira de Dios y era el pago por sus pecados. Y alguien tenía que pagarlo, pero precisamente no fueron ellos. Hermanos, Cristo cargó con sus pecados la ira que estaba preparada para el pecador. Él la recibió sobre su cuerpo. Y algunas cosas que podemos ver, hermanos, y recordar para que podamos ver cómo el Señor nos habla y Pablo les habló a ellos. ¿Quiénes eran, no? ¿Qué favor, qué misericordia recibieron de parte de Dios? Dice que ellos fueron escogidos por gracia. No tenían ningún mérito, ni judíos ni gentiles. Hermanos, ellos fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Dios los hizo un solo pueblo. Aquellos que no tenían comunión, que no podían reconciliarse por medio del Evangelio, Dios los hizo un solo pueblo, aunque ellos no lo eran. Pero ahora son su pueblo. Todos eran pecadores, dice. Lo podemos ver en los primeros capítulos. Todos estaban bajo la ira de Dios. Eran dignos de muerte, no eran justos, no buscaban a Dios, no eran buenos, no tenían temor de Dios. Si ellos se presentaban a rendir cuentas delante de aquel que conoce las intenciones, los pensamientos más profundos del hombre, todos, absolutamente todos, quedaban con la boca cerrada delante de Dios.
Por su maldad, hermanos, tanto judíos como gentiles, ninguno alcanzaba el estándar moral de Dios para ser declarado justo ante Él por sus obras. Ninguno. Entonces, ahí tiene sentido el ruego de Pablo. Ahí tiene sentido porque ellos no eran dignos de esta misericordia, no eran dignos de ser beneficiados, hermanos. Pero Dios que es rico en misericordia, hermanos, por causa de su gran amor, por causa de su gran amor, hermanos, cuando eran débiles, cuando eran incapaces de salvarse, cuando eran incapaces, eso es importante recordarlos, no tenían ninguna capacidad de salvarse por sí mismo. Cristo, hermanos, Cristo murió por nosotros. Y Él, hermanos, puso su cuerpo. Él lo entregó como un sacrificio para reconciliar al hombre. Mediante este sacrificio reconciliaba al hombre con Dios. Hermanos, Él sufrió la humillación más grande que alguien pudo haber recibido. Él la sufrió, la experimentó en su propio cuerpo para hacer posible, hermanos, que haya paz entre Dios y los hombres. Ellos durante mucho tiempo, desde el Antiguo Testamento, podemos ver cómo sacrificio tras sacrificio eran ofrecidos y ninguno era suficiente. Ninguno podía con todos los pecados de los hombres. Si bien ellos presentaban sus animales, presentaban sus ofrendas, pero no eran suficientes. Pero hermanos, Cristo con uno solo, con un solo sacrificio, uno solo, hermano, fue suficiente para satisfacer la ira de Dios contra los pecadores. Hermanos, Él derramó su sangre. Él derramó su sangre y compró un pueblo propio. Pero no solo lo compró, sino que también la Escritura dice celoso de buenas obras. Y en respuesta a esas misericordias recibidas de Dios, ahora dice, presenten sus cuerpos, entreguen sus cuerpos por la misericordia de Dios, voluntariamente, entreguen sus cuerpos, que antes eran empleados para practicar todo tipo de pecados. Todo tipo de pecados ellos practicaban con sus cuerpos, y tanto ellos como nosotros, de la misma manera. Pero ahora sus cuerpos tenían que presentarlos a Dios para ser empleados por Él, para ser empleados por Dios, para ser utilizados para Dios. Y ahora podría ser cualquier sacrificio. ¿Se podría preguntar alguno? ¿Cualquier sacrificio? Recordemos, hermanos, en Malaquías. En Malaquías hay algo que podemos ver, cómo el Señor los confronta. Porque Él reprende a los sacerdotes porque ellos presentaban a Dios animales ciegos, cojos o enfermos. Esos sacrificios presentaban a Dios, le daban las obras, le daban a aquellos que no le iba a causar ningún gasto. Los animales cojos, los animales enfermos, son dejados a un costado porque no tienen ningún valor. Esos sacrificios les presentaban a Dios y Él le dice, no, vayan y presénteselo a sus
Gobernantes, preséntelos a otra persona, a mí no me los traigan, porque no son sacrificios que le agradaban a Dios. Consideremos eso. Pero Pablo le dice a los creyentes en Roma, presenten sus cuerpos por las misericordias que recibieron de parte de Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese sacrificio santo y agradable a Dios no era más que el sacrificio que Cristo presentó. Él dispuso su cuerpo, Él lo entregó. Entonces, ese es el sacrificio que a Dios le agrada y esa es la verdadera forma en la que alguien puede adorar a Dios, por medio de Cristo. No hay otra manera que el hombre pueda adorarlo de una manera agradable a Dios. Pero Pablo les dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por las misericordias que habían recibido de parte de Él. Preséntenlo. Esa es la verdadera adoración que Dios espera. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo que Cristo mostró con su vida para rescatarnos, para comprarnos, para hacernos una nueva criatura. Él los mostró, no para ganarnos el favor de Dios, sino por lo que Él ya hizo. Ahora, si Cristo es tu Señor, es tu amo, es el dueño de tu vida, si has recibido las misericordias de Dios sobre tu vida, Él demanda una respuesta a tal precio que se pagó para reconciliarte con Dios. No queda en el mero conocimiento intelectual de que no, Jesús murió por mí y sigo mi vida como vivía antes. No hay ninguna diferencia, sino que simplemente puedo decir que Dios tuvo misericordia, que Dios envió a su Hijo y murió por mí, pero esa verdad no me transforma. Y alguno puede decir, ¿no? Bueno, puedo entregarle al Señor un momento de oración, simplemente un rato de lectura, pero poner el cuerpo no. Pero hermanos, Pablo llama a los creyentes en Roma por las misericordias de Dios a una rendición completa, a una entrega total, no a medias, no sacrificios cojos, no sacrificios enfermos, sino que sean un sacrificio santo, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable a Dios. Eso le escribió a los creyentes. Alguien que no tiene a Cristo no piensa en esto, no piensa en agradar a Dios, porque para él no hay Dios. Él vive de acuerdo a lo que ve, vive de acuerdo a lo que siente, sin tener que rendir cuentas a nadie. Él es el dueño, él dice ser el dueño de su vida, de su destino. Él se deleita en satisfacer sus deseos, aunque estos deseos los lleven a ir en contra de Dios. Y aunque Él diga conocer a Dios, por lo que hace, demuestra que para Él no hay Dios. No hay Dios. Hasta que el Señor les abre los ojos. Hasta que el Señor le muestra en la oscuridad en la que está. Hasta que el Señor le muestra que está bajo el juicio, bajo la ira de Dios, lo cual lo llevará a suplicar su misericordia,
porque reconoce su culpabilidad. Hasta ese momento. Pero en Cristo hay perdón, hay reconciliación con Dios. Él nos hace una nueva criatura. Él nos hace una nueva persona. Él comienza a transformarnos por medio de su palabra y ahora el creyente comienza a vivir una vida totalmente contraria a la que vivía antes, con nuevos afectos, nuevos deseos, y él va creciendo. De la misma manera que nace, él va creciendo. Ahora, hermanos, Pablo les dice que por las misericordias de Dios, ellos presenten sus cuerpos. Por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, en esta palabra también hay algo importante, ¿no? Esta palabra racional, en su significado, podemos ver es algo que tiene lógica, que está pensado, que tiene sentido, que se puede justificar. Es alguien que ha reflexionado o ha experimentado algo, ¿no? Y algunos ejemplos para ver algo racional. Por ejemplo, en algo cotidiano. Elegir ahorrar el dinero antes de gastarlo todo es algo razonable, ¿no? Tomar una decisión incluso después de analizar los pros y los contras, también. Comprar lo que necesitamos y no por impulso, también. Hablar un problema en vez de pelear. Es algo que tiene sentido, ¿no? Ahora lo irracional es algo que no tiene lógica. Es un impulso, o emoción, algo exagerado. Y algunos ejemplos, por ejemplo, alguien se puede enojar mucho por algo tan pequeño. No tiene lógica que se enoje por esto. Gritar sin motivo, sin actuar, sin pensar. O incluso tomar decisiones solamente por un impulso o por la presión de otro. Es algo que alguien no lo ha pensado. Pero hermanos, ahora el cristiano quien Dios hizo una nueva criatura debe adorar al Dios, pero adorarlo de la manera que Él lo ha determinado, no por sus ideas personales, sino que el Señor le da el motivo para vivir, y es por las misericordias de Dios, de manera consciente, sabiendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Por eso Pablo le dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Cristo ya puso el cuerpo para reconciliarte con Dios. Cristo lo ha hecho posible. Entonces, ahora el creyente debe responder a Dios entregando su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entendiendo lo que Cristo ha hecho por él. Lo que Cristo ha hecho por él es la motivación para entregar su cuerpo. No lo va a hacer para ganarse el favor de Dios, sino por lo que Cristo ha hecho, porque lo entiende, porque lo ha experimentado en su vida. ¿Cómo puede ser que yo siendo un pecador, cómo puede ser que siendo un perverso, un malvado, cómo puede ser que yo rechazaba a Dios, sin embargo Él tuvo misericordia? ¿Cómo no voy a responder a tan grande amor que Dios ha demostrado para con mi vida
entregando mi propia vida porque no tengo más nada que entregarle. ¿Con qué podemos pagarle a Dios, hermano? ¿Hay algo que vos puedas hacer para pagarle el favor que Dios hizo por tu vida? ¿Será que puedes darle plata para pagar el sacrificio de Cristo? No tenemos nada, pero sí tenemos un cuerpo. Ese cuerpo que antes utilizábamos para el pecado. Ese cuerpo que antes utilizábamos para ir en contra de Dios. Ese cuerpo, hoy podemos entregarlo por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo. Entregarlos como un sacrificio vivo. Cristo puso su cuerpo por nosotros. Él puso la cara por nosotros. Él recibió el castigo por nosotros. Él recibió los azotes por nosotros. Él recibió los clavos por nosotros. Él recibió la ira de Dios por nosotros. ¿Cómo no responder a eso? ¿Cómo alguien puede quedar apático? ¿Cómo alguien puede quedar frío? ¿Cómo alguien puede quedar inactivo al saber todo esto? Hermanos, Cristo te ha comprado. Cristo te ha comprado. Cristo te ha comprado a un precio tan grande ni con todo el oro de este mundo se puede comparar, ni juntando todo el dinero y todos los recursos de este mundo van a poder comparar el precio que tuvo tu alma. Entonces, hermanos, Pablo les dice, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos, entreguen sus cuerpos, entréguenlo de manera voluntaria y vivan una vida dedicada a Dios, una vida entregada a Él. Ahora, ¿de qué manera es posible todo esto? ¿De qué manera puede ser posible? Cristo lo hizo posible. Cristo lo hizo posible por medio de su sacrificio, que el creyente ahora puede vivir una vida dedicada a Dios. Hermanos, si realmente las personas no podrían vivir una vida dedicada a Dios, no habrían mandamientos en la Escritura para los creyentes, porque sería imposible. Pero ahora el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. El Espíritu de Dios viene y nos capacita para vivir esa vida. Ese es el nuevo pacto que el Señor hizo, que Él pone su ley en nuestros corazones, pone su Espíritu para que ahora vivamos para Él. Una vida totalmente dedicada a Dios. Y el punto 2 es renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento. Ese es el punto 2. Pablo les dice, por las misericordias de Dios, os ruego, entreguen sus cuerpos, entreguen sus vidas, entreguen todo para Dios, por lo que Él hizo por ustedes. Hermanos, el Señor vino y marcó un antes y un después en la vida de cada creyente. De cada creyente, el Señor vino y hubo un antes y un después. Si alguno en esta mañana
dice que es creyente, pero no hubo un antes y un después de Cristo, debe preguntarse si realmente creyó en el Señor. Debe preguntarse si realmente creyó en el Señor. Porque debe cambiar su vida, no puede ser igual. Aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, podemos ver que ya no eran los mismos, ya no eran las mismas personas, ya habían dejado su vida y comenzaban a seguirle. Y eso es lo que podemos ver y entender, hermanos, lo que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es aquel que ahora comienza a vivir según lo que su maestro dice. Podemos ver a alguien irracional, alguien que no piensa, que actúa según sus deseos, pero ahora el creyente comienza a vivir con una nueva perspectiva de vida. Ya no es gobernado por lo que piensa, ya no es gobernado por lo que siente o porque le gustaría hacer o por aquello que me va a traer beneficio, sino que es gobernado por la palabra de Dios. Pablo les dice a los creyentes, a los hermanos en Roma, que no vivan de la misma manera que viven las demás personas que no tienen a Cristo. No vivan de la misma manera. No vivan por las costumbres, por las tradiciones o por lo que los demás hacen, sino que ahora debían transformar, ser renovados. Ya no eran los mismos. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De esta manera, debían crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Pero crecer en la gracia y en el conocimiento no era para llenar sus mentes de información, no era para llenar sus mentes de conocimiento, sino que ese conocimiento debía transformarlos, debía cambiarlos, debía ir renovando su manera de pensar. Porque, hermanos, todos llegamos de distintas maneras. Muchos practicábamos cosas porque lo veíamos en nuestra familia. Si nuestra familia hacía esto, bueno, y los patrones normales era que nosotros hiciéramos lo mismo. Nos comportábamos de una manera totalmente contraria a lo que podemos ver en la Escritura. Pero la obra santificadora del Señor, la obra poderosa de su palabra, nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo una nueva criatura para que la imagen de Cristo se vea cada vez más en nosotros. Entonces no es un conocimiento por sí mismo que va a quedar ahí, sino que Pablo les dice: no se conformen a los pensamientos, a las costumbres de este siglo o de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, esto los llevaba a ser transformado. Hay una traducción que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Hermanos, ¿y cómo Dios nos va cambiando la manera de pensar? Cada uno de nosotros
tiene que buscar por ahí o tiene que descifrar todas estas cosas? ¿O podemos verlo en la Escritura? Podemos verlo, hermano, en la Escritura. Pero el problema es que alguien en el cual el Señor no ha obrado, se le va a hacer difícil todo esto. Se le va a hacer difícil obedecer al Señor. Se le va a hacer difícil someterse al Señor, porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Entonces, podemos ver que Pablo no solamente en el versículo anterior le está llamando a poner el cuerpo. Ahora Pablo les dice que pongan el cuerpo, pero renueven sus pensamientos para que ahora actúen también en consecuencia, para que de la manera en la que ellos van conociendo a Dios, renovando sus pensamientos, puedan adorarle a Dios de tal manera que su sacrificio y su vida sea un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable a Dios. Porque esa es la verdadera forma en la que alguien puede adorar a Dios. No es una adoración desconectada de la palabra de Dios, sino que es informada por ella. Hermanos, por eso es importante la Escritura, es importante la palabra de Dios. Y podemos ver, hermanos, que estos son imperativos que da su palabra, que ellos presenten sus cuerpos, que ellos no se conformen a los pensamientos o no vivan de acuerdo a cómo vive el mundo, sino que ellos sean transformados. Entonces, demandaba una actitud, no quedaba en algo pasivo, sino que debía a eso moverlos a actuar. Y podemos ver muchos pensamientos hoy en día en el mundo. Y lo podemos ver muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Como las personas te dicen, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo oro a Dios en mi casa, leo la Biblia en mi casa, pero a la iglesia no voy, no congrego, porque son hipócritas. Porque, no, en la iglesia la pasé mal, no me voy a congregar. Pero hermanos, la Escritura dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbres. Antes bien, exhórtense, anímense, recuerden que aquel día se acerca. Hermanos, miren cómo ese pensamiento ha impregnado en muchas personas a tal punto que no congregan. No congregan. Y hermanos, hemos visto a lo largo de todo este tiempo los mandamientos unos a otros. Son mandamientos que Dios le ha dado a los creyentes para vivir en comunidad, en el cuerpo de Cristo. Ahora, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, si Cristo es el amo y dueño absoluto de tu vida, ¿estás transformando tus pensamientos con su palabra? El mundo te dice, no te comprometas con nadie, busca tu felicidad y la de tu familia y lo demás no importa. Busca tus beneficios. Total, cuando vos estés mal, ¿quién te va a ayudar? Eso te dice el mundo. Pero ahora el Señor te dice, entrega tu cuerpo para servir a otros, para darte a otros, para beneficiar a otros.
¿Cómo? ¿Cómo esos dos pensamientos son totalmente opuestos? Eso son cosas para reflexionar, hermanos, porque nosotros podemos caer en eso. Podemos caer en eso si no renovamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con la palabra de Dios. Pablo le dice, presenten sus cuerpos por lo que Cristo hizo por ustedes, por las misericordias que Él tuvo con ustedes. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen, no vivan de acuerdo a cómo vive el mundo. Renueven sus pensamientos por medio del conocimiento de Dios, para que ellos puedan entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Por eso es la única manera en la cual un creyente va a tener una vida rendida a Dios. Primeramente es por las misericordias de Dios. Luego podemos ver que es por medio de la renovación del entendimiento, a medida que la palabra de Dios lo va transformando y los va conformando a Cristo. Y ahí podemos ver, hermanos, el Evangelio. El Evangelio fue la demostración de la misericordia por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, hermanos. Ahora, Pablo nos llama por las misericordias de Dios, presenten todo su cuerpo, todo su ser, su cuerpo y alma a Dios. Entréguenlo, entréguense a Él. Eso es lo que podemos ver en esto. Y alguien que está creciendo en el Señor, alguien que está avanzando en los caminos del Señor, lo va a demostrar con su vida, no por el conocimiento, no por las cosas que pueda compartir, sino por su propia vida lo va a demostrar que está creciendo en los caminos del Señor. Jesús vino en un momento buscando frutos en una higuera y no lo halló. No lo halló. Entonces, hermanos, aquel que está creciendo en el Señor no es por tus fuerzas, es por lo que Cristo hizo por vos. Entonces esas misericordias demandan que entreguemos nuestra vida. ¿Por qué nos asombramos tanto cuando escuchamos de misioneros, cuando escuchamos de hermanos que han dejado todo para servir a Dios? Si esa debería ser lo normal. Eso debería ser lo normal. Y hoy, hermanos, podemos estar debatiendo, realmente no me siento tan bien para ir a la iglesia. Hoy podemos estar pensando, no, hoy tengo otra cosa que hacer, no voy a ir con los hermanos. No tengo tiempo para hacer un discipulado. No tengo tiempo para reunirme con un hermano a aprender de la palabra. Miren, hermanos, cómo el dejar al Señor, cómo el dejar su palabra, el dejar de asombrarse por lo que Cristo hizo, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué efectos va a tener? Hermanos, podemos verlo en algo sencillo en nuestro país, el fútbol. ¿Cuántas personas pierden sus trabajos? ¿Cuántas personas son capaces de endeudarse? Capaz de vender lo que tienen para ir y ver a su equipo de fútbol. ¿Cuántos están dispuestos incluso a dejar sus familias?
¿Cuántos incluso he escuchado de personas que en el día del cumpleaños de su hija la han dejado y se han ido a ver un partido de fútbol? ¿Y qué mayor que eso fue lo que Cristo hizo por nosotros? Mayor que eso. Entonces, si estamos de la misma manera en la cual que cuando creímos, si no estamos avanzando, consideremos nuestro cristianismo o incluso lleguemos a preguntarle, Señor, ¿realmente te conozco? Porque si todo lo que voy conociendo, todo lo que el Señor nos va enseñando, no me va cambiando, no me va transformando, ¿será que el Señor me ha salvado? ¿Será que el Señor me ha cambiado? ¿O cuando el Señor venga no va a hallar ningún fruto en mí? ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿Hace cuánto el Señor te rescató? ¿Hace cuánto tiempo el Señor obró? ¿Y estás de la misma manera? ¿Tu entrega al Señor, tu devoción al Señor está creciendo? Y no lo estamos haciendo. Y no lo hacemos para ganarnos su favor. Vamos a repetirlo muchas veces, sino porque fuimos favorecidos por Él. Hermanos, consideremos esto. Consideremos esto. Si estás creciendo en el Señor, tanto de manera pública, pero como público también privado. Porque lo público puede ser un engaño simplemente. Pero allí en lo privado, cuando nadie te ve, cuando nadie te va a elogiar, cuando nadie está viendo cuánto tiempo pasas en comunión con el Señor, allí cuando nadie te está viendo las cosas que tienes que dejar por buscar al Señor, por orar al Señor, por conocer su palabra, allí cuando nadie te va a decir qué bueno, allí estás creciendo en el Señor, estás dispuesto incluso a rehuir, a dejar cosas por servir a otros. Recuerda que el Señor te ha puesto en una iglesia local para edificar a los santos. Para edificar a la iglesia estás puesto en el cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo, para edificarlos, no para servirte. Si no estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, si no estás dispuesto a negarte, incluso a dejar cosas por Él para servir a otros, debes preguntarte si eres cristiano. Debes preguntarte si eres cristiano. El Señor no quiere tus sacrificios cojos, no quiere tus sacrificios enfermos, no quiere lo último que tengas, como muchos teníamos pensamientos de este tipo. Cuando personas nos predicaban el Evangelio, voy a servir a Dios, voy a ir a Él cuando ya sea un anciano y no tenga más nada para hacer. Rinde tu vida hoy al Señor. Hermanos, hermanas, con todo este tiempo que llevas de conociendo al Señor, sirviendo al Señor a través de la iglesia local y conociéndole a través de las enseñanzas, ¿te estás sometiendo también a tu esposo? ¿Lo estás sirviendo como al Señor? Los esposos, los padres, ¿estás enseñando la palabra de Dios a tus hijos con la misma devoción con la que puedes enseñar a otros fuera de tu casa? Jovencitos, creyentes, la obediencia a sus padres, ¿lo estás haciendo como para el Señor? ¿Estás considerando cuando tu padre te llama la atención o cuando tu padre te está aconsejando para tomar decisiones en tu vida? Hermanos,
Varones que tienen esposa, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a su iglesia? Hermanos, la única manera en la que vamos a ser transformados y renovados es apartando tiempo cada día. Cada día, hermanos, apartando tiempo para la oración y la lectura de la Escritura. Y rechazando, hermanos, todo lo que te aleja de la comunión con Dios. Es un tiempo para determinar qué voy a hacer con mi vida. Reflexiona. No sabes, hermano o hermana, cuánto tiempo te queda de vida en esta tierra. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir de la misma manera? ¿Vas a seguir viviendo un cristianismo a medias, sin pasión por Dios, sin amor por Él, sin sacrificio? Voy a hacer para Dios todo lo que no me demande nada, todo lo que pueda hacer y no me perjudique en mi vida. Si el Señor te preguntara en esta mañana, ¿estás entregando tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Puedes decirlo cuando no tienes tiempo para leer la Escritura cada día? Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a renovar nuestros pensamientos, que el Señor nos ayude a entender que no estamos en esta vida, hermanos, para vivir nuestros planes, nuestros propósitos. No estamos en esta vida para hacer de nuestra vida una película como hoy por hoy muchos hacen. Podemos ver en las redes sociales personas que van relatando su día a día, haciendo ellos el centro del universo. Miren lo que hago, miren lo que pienso, miren lo que digo, miren dónde estoy, miren esto, miren lo otro. ¿O es Cristo el que está gobernando mi vida? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a apartar tiempo. Apartar tiempo, hermanos, por las misericordias de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, por cómo Él puso su cuerpo por nosotros, cómo Él derramó su sangre por nosotros, cómo Él pagó nuestros pecados, nuestras maldades, cómo Él hizo la paz, hermanos, con Dios, cómo ahora nosotros podemos acercarnos a Él con confianza. Hermanos, antes no podíamos acercarnos a Dios. Nuestros pecados nos acusaban, nuestra conciencia nos acusaba, la maldad que habíamos cometido no nos dejaba tranquilo, no nos dejaba dormir, no nos dejaba en paz. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, hubo paz, y una verdadera paz, una paz que no te la da el mundo. Y Él lo hizo posible. ¿Cómo, hermano o hermana, no vas a entregar tu vida a Dios? ¿Cómo no vas a rendir tu vida a Él? Pensando cada día que estoy viviendo por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios solamente estoy viviendo. ¿Cómo no vas a apartar tiempo cada día para orar y conocer al Señor? Si tienes alguna capacidad, si tienes algún don que el Señor te ha dado, ¿cómo no lo vas a poner al servicio de tus hermanos, de los demás creyentes, para beneficiarlos? ¿Cómo no lo vas a hacer por la misericordia de Dios? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ver todo esto. Que el Señor obre en nosotros. Que el Señor infunda nuevo aliento para servirlo a Él. Porque como decía el profeta, cuando llamaba a las personas, hablando el Señor, ¿qué mal vieron en mí? Hermanos, ¿qué mal vieron en el Señor para no rendirse a Él? ¿Qué maldad le hizo el Señor para que ustedes no se entreguen a Él? ¿Qué cosas en este mundo, en esta tierra, están viendo más valioso que el Señor, que le ha robado la mirada, que le ha robado el tiempo, que le ha robado los deseos? ¿Qué ha sido? ¿Ha sido la familia? ¿Ha sido el trabajo? ¿Ha sido tus planes, tus proyectos? ¿Ha sido tu emprendimiento? ¿Qué ha sido? Considéralo. Considera lo valioso que es Cristo. Considera lo que Él hizo por vos.
Considera cómo Él fue a la cruz por vos, hermano, hermana. Considéralo, piénsalo. Piénsalo cómo Él fue avergonzado, cómo Él fue azotado por vos. ¿Cómo Él lo hizo? Considéralo y vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Vuelve a Él. No hay nada en esta tierra, en este mundo, que valga más que Él. No hay nada. Por eso es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para reflexionar qué vamos a hacer con nuestra vida. El tiempo es breve. Pero también aquellas personas que están acá en esta mañana. Hay una razón solamente por la cual no estás dispuesto a entregar tu vida, a renunciar a nada. No estás dispuesto a entregar nada de lo que haces diariamente. Y esa razón es porque no conoces a Cristo. No lo conoces. Por eso no estás dispuesto a renunciar a nada. Por eso quieres seguir viviendo de la misma manera. Viviendo para vos, sirviéndote de las demás personas para beneficio propio, pecando. Pero, querido amigo, querida amiga, tienes una necesidad hoy. No vas a hallar paz en esta tierra. No la vas a hallar en el trabajo, no la vas a hallar en la riqueza, no la vas a hallar en las vacaciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estuvimos de vacaciones? Estuvimos contentos, pero eso se terminó. No la vas a hallar en eso tampoco. Querido amigo, querida amiga, en esta mañana, tu mayor necesidad es estar en paz con Dios, porque la ira de Dios está sobre tu vida. La ira de Dios está sobre tu vida. Pero el problema es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero la buena noticia es que hay un solo sacrificio que Dios acepta, y ese sacrificio fue el que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Por eso tienes una esperanza en este día. Por eso tienes una esperanza. Porque Cristo vino a hacer la paz. Cristo vino a salvarte, a reconciliarte con Dios, y por medio de Él, creyendo en Él, en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección, puedes estar en paz hoy con Él. Él no quiere tus sacrificios. Él no quiere las obras humanas que vos puedas ofrecerles. Ríndete hoy a Cristo. Ríndete a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Pídele misericordia y que Él perdone todos tus pecados. Y Él lo hará. Él lo hará porque lo hizo con nosotros. Muchos de los que estamos aquí somos testigos de la misericordia de Dios con nuestras vidas. No estamos aquí porque seamos mejores. Simplemente por la misericordia de Dios, por lo que Él hizo en nuestro favor. Hermanos, es un tiempo para concluir, para tomar una decisión, una determinación. No podemos servir a Dios con tibieza. No podemos servir a Dios con migajas. Recuerda las misericordias de Dios. Recuerda lo que Cristo hizo por vos. ¿Cómo no vas a entregar tu vida a Él? ¿Cómo no vas a rendir tu vida a Él? ¿Cómo no vas a vivir para Él? Hermanos, si somos sinceros delante de Dios, reflexionando en todo esto, vamos a llegar a la conclusión: ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Pero hay una esperanza, hermanos, que tenemos en Cristo. Hay una esperanza que tenemos en Él, que Él continúa su obra en cada uno de nosotros. Hermanos, si estás perseverando en la fe, aún en debilidad, aún con temor, aún con flaquezas, no es por vos mismo. Es porque Cristo te sostiene de su mano y Él no te va a dejar hasta que concluya su obra en tu vida. Hermano y hermana, estás
en las manos del alfarero. Ese alfarero está trabajando, ese alfarero está formando esa pieza. Ese alfarero no la va a dejar a media, no la va a dejar resquebrajada, va a quedar perfecta. Hermanos, por la misericordia de Dios, presentemos todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor para que Él se sirva de nosotros para su santa obra. Hermanos, que esa sea nuestro deseo para este año. Crecer en el Señor, crecer no solo en el conocimiento, sino en las obras del Señor, en lo que Él ya ha dejado. Que nuestra oración y acción, como al principio, sea esta: Señor, entrego mi tiempo, mi capacidad, mi ambición y a mí mismo, todo a ti. Bendito Señor, santifícame en mi servicio a ti. No me des ningún éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. Señor, en cuerpo y alma me rindo a ti.